Buenos días a todos. Bueno, después de la predicación de Oscar, me va a quedar difícil. Siendo íntegros mayo y junio, si con esa está predicando así, no quiero imaginar cuando esté más grande. Gracias al Señor. Y al acompañamiento de las abuelas y de la abuela y de la madre que están ahí pendiente, y del padre también, yo lo estaba sacando, qué pena. Bueno, una familia unida en Cristo puede transformar el país. Seguimos con integridad, siendo íntegros, mayo y junio. Y una de las cosas, el tema de hoy es integridad profesional. Pero desarrollando todo el tema, me puse a mirar que definitivamente la integridad no solo es a nivel profesional, porque alguien que no es íntegro en su familia, pues no puede ser íntegro profesionalmente. Debemos ser íntegros en todos los ámbitos que tenemos día a día. Cuando hablamos de integridad, algo que el Señor puso en mi cabeza fue corrupción. Y es algo que como país nos tiene muy preocupados. Algo que ya ha desbordado todos los límites posibles. Y encontré un artículo de julio 14 del 2011 en revista Semana, 5 razones por las que la corrupción no para de crecer. Voy a leer unos apartes. La cuenta del número de escándalos de corrupción sigue creciendo. Hoy está de moda hablar de carruseles, pulpos, carteles, mafias, venas rotas y ollas podridas. El de la salud, el de las pensiones, el del polémico programa Agroingreso Seguro, por solo nombrar algunos. Cada caso es más grave que el anterior. Ahora el turno es para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 4 años después y seguimos igual. O sea, no cambia la noticia, sigue siendo igual. Dentro del análisis que hace esta persona, dice, y aquí también entra la reflexión para las escuelas, colegios y universidades. Yo agregaría iglesia, familias. ¿Qué tanto contribuyen a que la cultura del atajo, del todo vale, siga pasando de generación en generación? Y para nosotros como iglesia creo que es un reto. O sea, ¿qué estamos haciendo para que eso no siga permeando nuestra sociedad? Y hace otro análisis esta persona, Marcela Restrepo, dice el artículo, socióloga y directora del área del sector público de Transparencia por Colombia, explica que los individuos por naturaleza compiten para satisfacer intereses como tener dinero y una mejor calidad de vida. Y es en este escenario donde las normas y las instituciones tienen un papel clave, porque son las encargadas de regular que ese comportamiento humano no pase los límites. Por naturaleza compiten para satisfacer intereses como tener dinero y una mejor calidad de vida. ¿Qué nos dice con respecto a eso la palabra? Y hay un texto en Primera de Timoteo, si quieren buscar ahí está en el bosquejo, Primera de Timoteo 6, 9, 10. Bueno, los están animando a traer la Biblia en libro. El servicio pasado Giovanni oyó muchas hojas, entonces por favor háganla sonar para que se vea que trajeron la Biblia. 6, 9, 10. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlos, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Mire que lo que decía una psicóloga lo dijo la palabra hace mucho tiempo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y eso es la causa de corrupción, el amor al dinero.
Y de hecho, ahí mismo entran muchas cosas. ¿Cómo me comporto yo en mi vida familiar? ¿Sacrifico mi vida familiar por el amor al dinero? ¿Sacrifico mi relación con Dios por el amor al dinero? Entonces miren que la corrupción aquí se puede ampliar muchísimo más. Y son esas áreas difíciles con las cuales pensamos que es imposible luchar, que ya no hay nada que hacer, que eso ya pasó. Y cuando empezamos nuestra vida como cristianos tenemos muchos de esas áreas. Es que yo no puedo cambiar, es muy difícil cambiar, la corrupción no se puede cambiar, no se puede acabar. Esta área o esta área no se pueden cambiar. Y hoy queremos ver qué hizo un personaje de la Biblia, Pablo. ¿Qué hizo Pablo para poder cambiar circunstancias de la vida que tenía que eran muy difíciles de cambiar? Pablo, ¿qué estaba haciendo? Persiguiendo a los judíos. Y este hombre, con una pasión grande, los perseguía para encarcelarlos, los perseguía para matarlos. Y esa pasión, el Señor la cambia en una pasión por predicar su palabra. No importaba el peligro, no importaba la situación, el hambre, la cárcel, este hombre predicaba. Situación que uno pensaría que es imposible de cambiar. Ahora Pablo empieza a predicar y en esa época habían muchos maestros, muchos apóstoles, y el perfil de esos apóstoles en esa época, de los superapóstoles como los llamaba Pablo, era una persona pintosa, tenía que tener pinta, una persona que fuera muy elocuente y una persona que tuviera mucha plata. Y como tenía esas tres cosas, se tenía que jactar de eso. Entonces tenía que sacar pecho y decir: yo soy pintoso, yo soy elocuente y tengo mucha plata. Y a Pablo le empezaron a cuestionar si él realmente era un verdadero apóstol, porque él no era pintoso. Parece, dicen los historiadores, que era chiquito, que era feíto. Aparte de eso, no era tan elocuente. Pablo dice: entré ante ustedes con mucho temor y temblor. Y aparte de eso, no le gustaba la plata. O sea que él iba en contra de lo que era un buen perfil de un superapóstol. Y aparte de eso, no se jactaba de nada. Al contrario, en vez de decir que lo que él tenía era bueno y lo guardaba, él decía: todo eso lo tengo como basura por la causa de Cristo. Y uno diría: es imposible que él vaya a luchar contra ese perfil y vaya en contra y él vaya a salir triunfante. ¿Cómo hizo Pablo para salir triunfante? La respuesta a esa nos la da la palabra, y esa respuesta la podemos utilizar para nuestras vidas. No hay imposibles. Así como para Pablo no fue imposible cambiar su situación de vida radicalmente, para nosotros tampoco. Entonces vamos a ver unos pasos para ver cómo ser íntegro. Primer paso: teniendo un encuentro personal con Cristo. Ahí está el texto, no lo vamos a leer. Hechos 9, 1, 22. El encuentro que tiene Pablo: sale furioso a perseguir judíos, va camino hacia Damasco, se aparece una luz, se cae y la luz le dice, y él pregunta: ¿quién es? Y dice: soy yo, Jesús, al que tú persigues. Hay un encuentro, hay un momento crucial en la vida de Pablo, y de esa misma manera debe haber un momento crucial en nuestra vida, un antes y un después de Cristo. ¿Por qué? Porque si no hay ese antes y un después de Cristo, va a ser imposible cambiar mi forma de vivir. Es imposible. Efesios nos dice que cuando oí y creí el evangelio que me trajo la salvación, fui sellado con el Espíritu Santo. Por eso es importante un encuentro con el Señor Jesucristo, porque yo voy a ser sellado con su Espíritu Santo. Voy a tener el Espíritu Santo dentro de mí, y ahí voy a empezar a cambiar
mi forma de vivir. Ahora, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y luego vemos en todo el Nuevo Testamento que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor. Solo cuando tengo un encuentro con el Señor Jesucristo voy a cambiar mi amor y voy a empezar a amar a Dios. Y solo el amor a Dios va a poder cambiar mi vida, porque si yo lo amo a Él, con todo voy a querer cambiar lo que a Él no le gusta. Y ahí empezamos nuestro caminar para poder ser íntegros, un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Si no has tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, pero estás cansado de cómo van las cosas en tu vida, te animo a que lo hagas. Solo le digas: Señor, estoy cansado de vivir como estoy viviendo. Quiero que me muestres cómo vivir diferente. Y como cuando uno pelea con alguien, pide perdón, lo mismo con Dios: Señor, perdóname, porque la he embarrado. Y te pido que vengas a mi vida para vivir diferente. Un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ahora, llegamos y lo hemos hecho. Y llegamos como cristianos animados. Y nos encontramos con que somos incapaces de cambiar muchas situaciones. Y eso nos desanima. ¿Qué hacemos? Porque no he podido cambiar. Tenemos que cambiar de chip. Si no cambiamos de chip, no podemos hacer nada. ¿Qué le tocó hacer Pablo? Cambió su chip de perseguidor del Señor a su seguidor y su servidor. Cambió su chip. ¿Qué le tocó hacer? Mirar que los otros superapóstoles eran pintosos, con plata. A él no le importó. Él tenía su chip en otra parte. Debemos cambiar nuestro chip. Si no cambiamos el chip, no hay nada que hacer. No podemos pretender seguir viviendo como vivíamos antes y ser unos cristianos íntegros. Es imposible. Vamos a ver un texto, Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Cambio el chip. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Primer paso, tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Segundo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cambié mi chip. Y cuando ya no soy yo, ya puedo vivir diferente. Y puedo llegar a ser una persona íntegra. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y aquí pone un elemento que me parece importantísimo. Lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Él? Que me amó y murió por mí. Que me amó y murió por mí. No es solo dejar de vivir yo, es mirar lo que Él hizo por amor y por mí, y que eso haga que yo viva de una manera diferente. Ya no vivo yo. Cambio de chip. ¿Difícil? Sí. ¿Cómo lo hago? A través de su palabra.
Y vemos en todo el Nuevo Testamento cómo nos pide que ustedes antes eran, ahora son. En Cristo las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Efesios, el que antes era ladrón, deje de robar y trabaje con sus manos para darle a otros. Y una tras otra vez nos pide que vivamos diferente, que ya no seamos nosotros, que ya no sea el amor a mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. No, ahora es Cristo primero, Cristo segundo, Cristo tercero. Y ahí voy a poder ser íntegro. ¿Qué más necesito para ser íntegro? Generalmente estamos pataleando nosotros. Soy yo el que voy a hacer las cosas en mis fuerzas. Y a veces las cosas van a ser tan pesadas que yo no voy a poder con ellas. ¿Qué tengo que reconocer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sigo pataleando? ¿Sigo tratando de mostrar que yo sí puedo? O más bien, vamos a ver qué hizo Pablo. Pablo decidió reconocer que era débil, que él no podía. Y vamos al texto. 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Algo ilógico, no va con la lógica, pero es la única manera de poder ser íntegro, es la única manera de poder manejar algo que yo no puedo manejar. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Solo cuando reconozco que no puedo con esa área en mi vida, que no puedo con ese problema, que no puedo con esa persona, que no puedo con esa situación, ahí viene Dios a socorrerme. Pero cuando soy yo que estoy dando patadas de ahogado, pues seguiré dando patadas de ahogado. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en mis fuerzas. Y en mis fuerzas lo único que voy a conseguir es cansarme, desanimarme y decir definitivamente no puedo. Y muchas veces por eso nos levantamos y caemos, nos levantamos y caemos, porque sencillamente lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Es en el poder del Señor Jesucristo. Y cuando recibí al Señor Jesucristo, acuérdense que tengo el Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios en mí, que logra que pueda cambiar mi forma de pensar, que pueda cambiar mi forma de vivir, que pueda cambiar absolutamente todo. Y aquí hay una parte del pasaje que yo creo que a ninguno nos gusta. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Ser íntegros, vivir como Dios quiere, nos va a costar que se burlen, nos va a costar plata, nos va a costar amigos, nos van a perseguir. Si somos buenos cristianos, nos van a perseguir, se van a burlar.
Y el sufrimiento es algo que está en la palabra y es algo a lo cual nosotros vamos a estar enfrentados. No nos gusta y por eso se llenan todas las iglesias que dice pare de sufrir. No queremos sufrir. Por eso están así esas iglesias. La gente no quiere sufrir. Pero la palabra dice que como cristianos vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Pero dice que en ese sufrimiento, en esa persecución, en esa burla, Dios está ahí. El poder de Dios está ahí. Y voy a poder ser íntegro, voy a poder vivir de una manera diferente. ¿Cómo ser íntegro? Teniendo un encuentro personal con Cristo, cambiando el chip y reconociendo mi debilidad e incapacidad. Hay otro versículo ahí de 2 Corintios 3, 4, 5, no está, no lo vamos a leer en este momento, pero él dice que yo reconozco que mi capacidad viene de Dios. Y ahí es cuando estamos metidos en un problema y no sabemos qué hacer. Señor, no sé cómo responder ante esta situación. Mi capacidad viene de Dios. Señor, por favor, no sé qué hacer. ¿Cómo manejo esto? ¿Qué hago? Y el Señor te va a dar la respuesta. Porque mi capacidad viene de Dios, no de mí. No es que yo sea inteligente, no es que me sepa toda la Biblia, no es que sea muy hábil. Sencillamente reconozco que soy débil y que mi capacidad viene de Dios. Y ahí puedo enfrentar todas las situaciones, porque reconozco que yo no puedo. Y otra cosa que caracterizaba a Pablo, miraba hacia la eternidad. Siempre hablaba de sus coronas, siempre hablaba de su carrera. Hablaba de llegar a verse cara a cara con el Señor. Cuando yo tengo claro que lo mío es la eternidad, las cosas son diferentes, porque no me fijo en lo que está aquí, me fijo en lo que está allá. Y eso era lo que decía Pablo, me fijo en la meta, a donde voy a llegar. Y eso permite que yo vaya para allá. Pero cuando me fijo en lo que tengo acá, no puedo correr para allá, porque estoy preocupado con lo que hay acá. Solo puedo ser íntegro cuando sé para dónde voy. La esperanza que tenemos como cristianos es la resurrección, el llegar a encontrarnos cara a cara con el Señor. Eso me debe mover a vivir mi vida como cristiano, encontrarme cara a cara con el Señor. No importan los problemas, no importa la persecución. ¿Por qué? Porque yo sé que voy para allá. Vamos a buscar 2 Corintios 4, 18. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Fijémonos en la eternidad. Pablo soportó persecución, Pablo soportó azotes, Pablo soportó cárcel, naufragio, hambre, todo porque él tenía claro para dónde iba. Que nosotros podamos tener claro para dónde vamos, que lo que estamos haciendo aquí como cristianos es para ya, no para acá. Siempre recordando, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás es ¿qué? Casa, carro y beca. No quiere decir que no trabaje, no, tengo que trabajar. No quiere decir que no trabaje para la pensión, debo
trabajar para la pensión. No quiere decir que no invierta, no quiere decir que no ahorre, no, eso lo tengo que hacer, pero sin amar al dinero. O sea, debo ser buen administrador de lo que Dios me da, pero siempre teniendo las prioridades que el reino de Dios es primero. El Señor me garantiza que yo voy a tener el resto. Dice, y lo demás, las migajas, vendrán por añadidura. Cuando mis prioridades están en lo eterno, el resto es más fácil. ¿Cómo puedo ser íntegro? Teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo, cambiando mi chip. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Reconociendo mi debilidad e incapacidad. Y mirando a lo eterno. Ahí voy a poder ser íntegro, como profesional, íntegro como padre de familia, íntegro como universitario, íntegro como bachiller, íntegro en todas las áreas de mi vida. Ahora, tengo que vivir así, pero ¿para qué tengo que vivir así? ¿Por amor de Dios, para agradar a Dios? Sí. Pero hay algo más allá de por qué debo vivir diferente. ¿Por qué mi actuación debe ser como Dios quiere? Porque va a ser de vida o muerte para otras personas. Vamos a 1 de Pedro 2:12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. El propósito de vivir diferente es que otros se acerquen a Dios y sean salvos. Ese es el propósito de vivir diferente. Yo vivo diferente para que otros quieran acercarse a Dios. Por eso cuando yo estoy andando por fuera de los parámetros de Dios, estoy siendo corrupto, mejor no diga que soy cristiano. Porque la persona que está alrededor, ¿qué va a decir? Si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano. ¿Sí ven la responsabilidad tan grande que tenemos todos los que decimos que somos cristianos? Tenemos la responsabilidad de ser íntegros, no corruptos. Tenemos la responsabilidad de vivir diferente, porque cuando usted dice que es cristiano, ¿qué hace la gente? Lo mira, no le quita el ojo de encima a ver qué es lo que hace este. ¿Será que sí es cierto? Y la gente lo mira y trata de buscarle alguna caída para decir, mire, ¿sí ve? Así son los, por eso yo no soy cristiano. Pero cuando el Señor y su Espíritu Santo nos ayudan a vivir una vida de integridad, a vivir la vida que Él quiere de acuerdo a su palabra, la gente dice, yo quiero eso. Usted tiene algo diferente. Cuénteme qué tiene usted de diferente, porque usted no hace los chancucos, usted actúa diferente. ¿Por qué? Y ahí le puedo decir que tengo una relación personal con el Señor Jesucristo, que permite que yo viva diferente. A eso tenemos que llegar. De mi comportamiento depende que unas personas se vayan al infierno o se vayan al cielo. De ese calibre es mi responsabilidad. Y yo creo que quedamos aquí con carga por lo que tengo que hacer, pero con tranquilidad de que yo vivo por el poder de Dios, que yo respondo por la capacidad de Dios. Ya no soy yo, es Dios el que vive y el que actúa a través de mí. Ya no es imposible vivir diferente, pero yo necesito dar esos pasos.
acercarme al Señor Jesucristo, reconocer que soy débil e incapaz. Pablo se cayó, se arrodilló. Necesitamos arrodillarnos delante del Señor y reconocer dónde estamos luchando. Y vamos a tomar unos minuticos para pedirle al Señor, para pedirle a Dios y a su Espíritu Santo que me muestren esa área con la cual tengo que luchar y tengo que cambiar. A veces es algo obvio, otras veces no es tan obvio. Son cosas que hacen parte de mi vida diaria y ya yo no las veo como algo malo, sino como algo que se debe hacer. Pero el Señor me puede mostrar que eso que yo hago a diario, que eso que hago como normal, no es lo que Él quiere que yo haga. ¿Qué área de mi vida tengo que colocar ante el Señor? Tomemos unos minuticos. El primer paso para cambiar es reconocer que tengo que cambiar. Señor, muéstrame qué tengo que cambiar. Señor, hoy queremos reconocer que muchas veces no vivimos como tú quieres, Señor. Vivimos enfocados en nosotros, en favorecernos, en hacer cosas que nos benefician a nosotros, pero perjudican a otros, Señor. Y hoy queremos pedirte, Señor, que tú examines nuestro corazón, Señor. Que tú y tu Espíritu Santo muestren esas áreas que necesitan cambiar, Señor. Esas áreas donde he luchado y he caído tantas veces, Señor. Hoy, Señor, queremos reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad, Señor. Y Señor, queremos pedirte que seas tú dándonos esa fortaleza para cambiar, que seas tú dándonos la capacidad de responder ante tanta situación que nos agobia, Señor. Señor, hay tantos imposibles. Y por eso acudimos a ti, Señor. Dios Todopoderoso, Dios que conoce todo, para que tú nos guíes y nos muestres, Señor. Y Señor, gracias porque en ti somos más que vencedores, Señor. Y Señor, reconocemos la responsabilidad tan grande que tenemos de ser sal y luz, de vivir diferente.